Hola, soy Camila Martínez, tengo 27 años y soy militante morena. Yo vengo de una familia que siempre ha tenido valores de izquierda, valores de justicia, valores de igualdad, ¿no? Entonces, desde que yo era pequeña, en mi casa siempre se habló pues de política y siempre pues de una visión pues de derechos para todas las personas, ¿no? Entonces, pues yo crecí escuchando eso. Recuerdo mucho también que cuando tenía 9 años me llevaron, mi abuelita, junto con mis primos, con mi hermana, me llevaron al cierre de campaña de Andrés Manuel. Y bueno, pues crecí con eso. Hubo un momento en el que quizá estuve más desconectada, pero ya que empiezo yo a participar de manera, digamos, autónoma, ya como por aparte de mi familia, empezó cuando sucedió el caso Ayotzinapa, ¿no? A mí me tocó recibir en la preparatoria a los padres de familia que estaban entonces buscando a sus hijos. Apenas llevaban un par de meses buscándolos. Nos tocó escuchar pues las historias, ¿no? De cómo a pesar de que habían sido pocos meses, ya habían recorrido todo el país, ¿no? Habían estado pues en estas giras, sobre todo para concientizar a la gente de lo que les había sucedido, ¿no? Y creo que eso me tocó mucho a mí, fibras profundas, ¿no? Entonces, pues creo que ahí, ¿no? Como que despertó la conciencia en el sentido de que dije, pues esto que le sucedió a estos jóvenes, pues ninguno de nosotros tiene seguro que no le vaya a pasar, ¿no? Porque además yo pensaba también en otros jóvenes, como por ejemplo Jorge y Javier del Tecnológico de Nuevo León, que unos años antes, en el sexenio de Felipe Calderón, pues habían sido asesinados, ¿no? Cuando estaban saliendo de su universidad. Entonces, pues ahí no había la revictimización, la posibilidad de estas excusas que ponen las autoridades. Ahí era muy claro que dos jóvenes que lo único que estaban haciendo era querer estudiar, pues fueron asesinados y luego culpabilizados por el propio entonces presidente de la República, Felipe Calderón, diciendo que habían estado involucrados con el narcotráfico, cuando se probó que eso no era cierto, ¿no? Entonces fue cuando dije, necesitamos hacer algo, necesitamos salir. Empezamos a organizarnos, primero obviamente desde lo estudiantil. Hicimos una colecta para poder apoyar a los padres de familia con algunas cobijas, porque además nos contaban pues que los recibían en universidades, los recibían en iglesias, ¿no? Pero bueno, pues obviamente no tenían a veces ni mantas para taparse, etcétera. Entonces hicimos una colecta, escribimos una carta que imprimimos así en grandote para el entonces presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Y empezamos a participar de manera más política. Y ya cuando nos involucramos de lleno en el proyecto de la Cuarta Transformación es cuando entro a la Facultad de Ciencias Políticas. Yo soy comunicóloga política y bueno, pues me tocó cuando estaba entrando a la facultad pues toda la ola, ¿no? de la campaña de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, pues estaban organizando ahí las juventudes, muchas de ellas estaban en mi generación, algunos eran de la generación de arriba, ¿no? Y pues la verdad es que se hizo un movimiento súper padre de jóvenes que estaban hablando de cosas tan importantes como el derecho a la educación, de el derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Y a partir de eso, pues hicimos pues un grupo de jóvenes. Pues yo estuve en contacto con los jóvenes a nivel de la ciudad, pero sé que había organización de jóvenes a nivel nacional que estaban acompañando el proceso de la elección de 2018, ¿no? Y entonces ahí fue cuando ya me involucré de lleno. Claudia me encanta desde hace muchísimos años que empezamos a seguir su trayectoria y a ver lo que estaba haciendo en la ciudad. Yo el otro día ponía un tuit el día que arrancó la campaña de ella, decía, vota por Claudia Sheinbaum, y le ponía un asterisco y le decía, llevo 6 años esperando poder poner este tuit, ¿no? Porque pues la verdad es que para mí Claudia es, híjole, la mujer que necesitamos para garantizar que todas esas agendas que, como bien dices, siguen pendientes, podamos lograrlas, podamos garantizarlas, ¿no? Me parece que lo que ha logrado en la ciudad
por ejemplo, en temas de innovación tecnológica, pero también en temas de seguridad, pero también cómo han construido una ciudad con derechos para todas las personas, para las mujeres, para la comunidad de la diversidad sexual, cómo han garantizado, ¿no?, que pueda haber, por ejemplo, estas nuevas universidades para los jóvenes, ¿no?, que pueda... Y una cosa que me gusta muchísimo es que Claudia entiende el papel que tienen las juventudes en este proceso de transformación nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que durante mucho tiempo las juventudes fueron, digamos, relegadas, marginadas, yo creo que eran vistas como un problema, ¿no?, que había que atender, ¿no? O más que atender, pues la verdad es que los dejaban por aparte y en muchas ocasiones incluso se les encarcelaba, se criminalizaba, ¿no? Y yo creo que Claudia ha cambiado mucho la forma de ver eso, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, con un proyecto que hizo acá en Ciudad de México que se llama Las Juventudes Unen al Barrio, ¿no? Básicamente, ¿qué es? Es ir a los lugares más olvidados que se tienen en la ciudad, ¿no? Y a partir de acercar el deporte, a partir de acercar la cultura, pero también de reconocer que hay chavos y chavas que son liderazgos dentro de sus comunidades, sí entre los jóvenes, pero muchas veces incluso dentro de sus familias, de sus comunidades, es reconocer la fuerza, ¿no?, para cambiar su alrededor que tienen, ¿no? Y convertirse pues en actores políticos, en actores de transformación que pueden incidir de manera positiva en sus comunidades y en ese sentido pacificarlas y en ese sentido cambiar las dinámicas de violencia, de adicciones que puede haber, etcétera. Entonces, me parece que es mover completamente el espacio social que tenían las juventudes y para mí eso es importantísimo porque creo que lo que se ha logrado en términos de seguridad en la Ciudad de México, una baja de más del 50% de los delitos de alto impacto, digo, si se pudo en esta ciudad que es la ciudad más convulsa que tenemos en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo no vamos a poder en el resto del país? Entonces, creo que encontramos ya, digamos, una serie de políticas públicas que juntas, coordinadas, ¿no? Porque no solamente es tener más y mejor policía, ¿no?, con mejores salarios, con mejor preparación, porque les dan cursos, por ejemplo, en temas de género, en temas de derechos de las mujeres. No solamente es la coordinación con la fiscalía, ¿no?, que me parece que mientras estuvo Ernestina hubo muy buen trabajo de coordinación entre Claudia y ella. No solamente es atender las causas a través de estas actividades, a través de generar nuevas oportunidades en universidades, es todo el conjunto de esto, ¿no?, que ha logrado cambiar la seguridad en la Ciudad de México. Y si se pudo aquí, se puede en todo el país. Entonces ya encontramos cómo nada más hay que llevarlo a nivel nacional. Fíjate que yo he visto a Xóchitl y la verdad es que digo, no hay manera de que le compitan ni ella ni el señor del Movimiento Ciudadano, que siempre se me olvida su nombre, Álvarez Maínez creo que se llama. No hay forma de que le compitan a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, en Claudia Sheinbaum vemos una mujer que está preparada en todo sentido, ¿no? A ver, es una mujer que gobernó Tlalpan, que es una de las alcaldías más grandes de la ciudad, también una, me parece, de las más conflictivas, ¿no? Gobernó la Ciudad de México, lo hizo de manera impecable, ¿no? Logró hacer, por ejemplo, cuando estaba el proceso de la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación, logró hacer un recorrido nacional para escuchar a todas las personas, ¿no? En asambleas multitudinarias, en reuniones con especialistas, porque se reunió, a ver, con empresarios, con jóvenes, con pueblos originarios, con mujeres, se reunió con todos los grupos y eso no lo han podido hacer ni Xóchitl ni Álvarez Maínez, ¿no? Y ahora, que lleva ya unos días del arranque de su campaña, ¿no?, vimos este evento multitudinario donde hace un desglosado de estos 100 puntos que quiere hacer y dices, esta mujer trae el diagnóstico perfecto de lo que necesita el país, ¿no? Entonces, políticamente no hay manera de que le compitan, ¿no? Académicamente y técnicamente tampoco hay manera de que le compitan, ¿no? O sea, Claudia, o sea, vamos, ha sido parte desde que era universitaria, ¿no?, de grupos de académicos de alto rendimiento, ¿no? Fue parte del panel de expertos que ganó el Premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, vamos, ¿quién puede competir con eso? No hay manera. Entonces, creo que también es una mujer que
bueno, ahorita vamos a la parte social, pero creo que es una mujer que por todo esto que ha logrado, ¿no? Ha logrado garantizar, romper, ¿no? Con esta crítica que durante mucho tiempo un grupo, a mi parecer, vamos, bastante clasista, bastante meritocrático, le hizo a algunos personajes de la Cuarta Transformación, ¿no? Porque, ¿qué decían, no? Que la Cuarta Transformación no tenía la formación, no tenía las herramientas, no tenía el conocimiento científico. Todo eso se cae con Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, porque además Claudia basó su gobierno en la Ciudad de México, por ejemplo, con la... con la institución donde tenían la agencia de innovación digital, ¿no? Ahí con Pepe Merino, ¿qué hicieron? Todos los trámites se digitalizaron, ¿no? Generaron una red de inteligencia a nivel Ciudad de México brutal. Es decir, me parece que tiene todo, o sea, todo lo que en algún momento le pudieron haber criticado a otros personajes de la 4T, con Claudia no funciona, ¿no? Y ahora sí vamos a lo social. Me parece que es una mujer que tiene, sí, toda la experiencia política, sí, toda la experiencia académica y técnica, pero además una experiencia social, ¿no? Y de lucha muy importante que yo no veo en ninguno de los otros dos candidatos, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros dos candidatos me parece que son políticos tradicionales. Vamos, el señor de Movimiento Ciudadano, creo que este es su sexto partido político, ¿no? Que ahí aparecieron algunos tweets donde estaba aplaudiendo el prismo más rancio de Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Y Claudia, en cambio, mientras todos estos personajes estaban aceptando lo peor de la antidemocracia, de la represión del PRI, Claudia, ¿dónde estaba? Claudia estaba luchando con los estudiantes de la UNAM en contra, por ejemplo, del aumento de cuotas, con el movimiento de estos jóvenes que habían sido rechazados por una universidad nacional, que hay que decirlo, hasta ahora no se da abasto para atender la gran demanda de estudios que tienen las juventudes mexicanas, ¿no? Pero gracias a esa lucha pudieron visibilizar la problemática y pudieron garantizar que no aumentaran las cuotas en la Universidad Nacional. Y ese impacto que se tuvo aquí en la UNAM es un impacto que repercutió en todas las universidades a nivel nacional, ¿no? Entonces, gracias a esa lucha de Claudia Sheinbaum, hoy muchísimas juventudes tienen el derecho de estudiar de manera gratuita, ¿no? Ahora, a mí me encanta que, por ejemplo, ahora que estaba presentando sus 100 puntos, por supuesto que no ha perdido esos valores y esos principios que tenía desde joven. Uno de los puntos principales, ¿cuál es? Abrir más universidades, ¿no? Como hizo aquí en la Ciudad de México con los institutos Rosario Castellanos, con la Universidad de la Salud, donde hoy pueden estudiar jóvenes que antes, pues no tenían la oportunidad, ¿no? Porque eran rechazados de las universidades, porque no había suficiente espacio. Ojo, no porque no tuvieran conocimientos suficientes, porque todos estos chavos habían egresado de manera positiva, habían completado todas sus materias, tenían ya un certificado de su institución, de la SEP incluso, ¿no? Y luego van y les decían, es que no tienes los conocimientos suficientes, no. Ahí la crítica es que no tenemos espacios suficientes en las universidades. Entonces, esos proyectos que se hicieron en la Ciudad de México se tienen que llevar a nivel nacional. Y esa es la propuesta de Claudia. Y garantizar que esas cuotas que a veces se pagan en las universidades de los estados, que a veces se pagan en las universidades autónomas, ya no. ¿Por qué? Porque hay muchos chavos que tienen todas las capacidades, todas las intenciones de formarse porque quieren poner sus conocimientos al servicio de sus estados, al servicio de México, ¿no? Y entonces, si no les damos las herramientas, lo único que estamos haciendo es ponerle el pie a nuestro país. Entonces, a mí me emociona mucho y bueno, creo que esos son tres de los puntos principales de por qué creo yo que Claudia Sheinbaum es la mejor para continuar con este proyecto y que seguramente será presidenta en 2024. Clara también es una mujer que me parece que ha sido clave para el proyecto. Lo que ha hecho en Iztapalapa, ¿no? A ver, y que pensemos, por ejemplo, Iztapalapa, porque hay quien dice, ¿no? Es que Iztapalapa todavía tiene muchos rezagos. Iztapalapa ha sido una alcaldía que por cómo ha crecido la ciudad, ¿no? Como se ha desarrollado económicamente la ciudad, siempre había estado marginada, ¿no? Entonces, por supuesto que las condiciones, por ejemplo, de servicios, las condiciones de desarrollo de, por ejemplo,
espacios culturales, espacios deportivos, de parques, etcétera. Durante mucho tiempo fue abandonada. A mí lo que me impresiona, ¿no? Es cómo Clara ha sido capaz de ir generando estas nuevas escuelas, de cómo ha sido capaz de recuperar estos parques, de cómo ha sido capaz de crear estas utopías, ¿no? Que además son centros donde hay, pues, centros deportivos, pero también hay centros culturales, puedes tomar clases, pero también hay bibliotecas en todos, pero también hay lugares para que se reúnan los adultos mayores para poder jugar dominó, pero también hay donde las mamás pueden pues relajarse un poco después del gran trabajo de cuidados, las dobles, triples jornadas que muchas veces tienen las mujeres y que además muchas veces no son reconocidas, no son valorizadas, ¿no? Entonces, estos espacios funcionan ahora sí para toda la población, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que en solamente 6 años, ¿no? Clara haya podido hacer todo esto en Iztapalapa? Y ves otras alcaldías que supuestamente tendrían que tener ya todo resuelto, porque, por ejemplo, pienso en Benito Juárez, que es donde ustedes tienen su casa, ¿no? Benito Juárez, que es una alcaldía que siempre fue privilegiada en un sentido geográfico, en un sentido económico, desde donde se empezó a desarrollar la ciudad. Entonces, que por lo mismo el gobierno de la ciudad hace muchos años, ¿no? Garantizó que hubiera drenaje en todos lados, que hubiera luz en todos lados, etcétera, ¿no? Y tú te preguntas, ¿no? ¿Qué en estos 6 años, ¿no? ¿Por qué no hemos visto que haya habido una construcción de un espacio público como una utopía? ¿No? ¿Por qué el gran avance que hemos visto en estos 6 años en la alcaldía es que reencarpetan, ¿no? Una partecita de los parques para que los corredores puedan correr y al final, pues esas carpas terminan rompiéndose porque o son de baja calidad o no se les está dando mantenimiento, yo no sé qué pasa, ¿no? Pero sí uno dice, se ve muy fuerte el contraste de cómo en 6 años Iztapalapa ha crecido y ha mejorado brutalmente y cómo desafortunadamente hay otras alcaldías, ¿no? Que han ido en picada, ¿no? Entonces, a mí me parece que Clara es una mujer que ha sido muy capaz de desarrollar estos proyectos, de llevar además a lo local, ¿no? Un pensamiento, una ideología que hemos visto en lo nacional con el presidente de la República, que hemos visto en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, ¿no? Y ella fue capaz de llevarlo hasta lo más, digamos, hasta lo más cercano a la gente, ¿no? Para garantizar que tuvieran el acceso a derechos que durante mucho tiempo no tuvieron, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho su proyecto. Escuchaba ahora también los 100 puntos del arranque de campaña que hizo ahora en el Auditorio Nacional, que además me tocó estar ahí. La verdad es que fue muy emocionante porque estaba atascadísimo, ¿no? Pero donde habla, por ejemplo, del problema del agua, ¿no? Y entonces, a partir de hacer un diagnóstico, dice, a ver, lo que necesitamos es A, B, C y D. Lo que necesitamos que es mejor tecnología, sectorización, telemetría para garantizar que pueda haber pues un avance, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, las tuberías que ya están rotas, que necesitan mantenimiento. Para todo eso ya hay tecnología, ya hay un avance muy importante que va a ser mucho más sencillo con inteligencia, ¿no? Poder arreglar todo ese tema de las fugas. ¿Qué otro problema? A ver, que buena parte de la Ciudad de México, que es no la parte urbana, sino la parte rural, ¿no? Tiene un problema y que muchas veces no existe la conciencia entre las personas que ahí trabajan de regar el agua con agua tratada, no con agua potable, ¿no? Entonces, me parece que, vamos, ahorita dije 2 cosas, pero que hay una solución súper integral de tratamiento de aguas grises, etcétera, súper integral que da Clara, ¿no? Híjole, y te estoy hablando nada más de un tema, pero así hubo de muchísimos, ¿no? Me gustó mucho, por ejemplo, este tema de tanto el programa de Alas, ¿no? Que es, a ver, los jóvenes a los 25 años tienen sueños, tienen proyectos, van saliendo de la universidad y dicen, pues yo quizá quiero poner un pequeño negocio, ¿no? O yo quizá quiero ir a construir mi familia, ¿no? Y ya poderme salir de casa de mis padres, porque también, a ver, ojo, es importantísimo hablar del tema de vivienda de las juventudes, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una ciudad
que cada año expulsa 100,000 habitantes porque sus rentas están aumentando brutalmente y hay un problema fuerte de que no hay salarios dignos para la gente, ¿no? Sobre todo para las juventudes, lo pienso yo, ¿no? O sea, estábamos leyendo el otro día que el promedio de renta de la Ciudad de México está por ahí como por los 18,000 pesos. Y tú te preguntas, ¿cuánto gana en promedio un joven? Pues por supuesto que no le alcanza. O sea, por supuesto que no le alcanza. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, cuando hemos estado haciendo recorridos con las vecinas y vecinos, tanto de Álvaro Obregón como de Benito Juárez, nos dicen, a ver, mis hijos crecieron aquí en esta colonia, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Ahora que salieron de la universidad y que ya están trabajando, pues por supuesto que no les alcanza para una renta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso está separando a las familias, ¿no? Tienen que vivir en otras zonas de la ciudad o incluso a veces fuera de la ciudad, ¿no? Y me parece que eso es muy problemático. Entonces, Clara lo que hace es, dice, los 25 años son una edad clave a partir de donde se empieza a decidir el proyecto personal, ¿no? Y profesional de las y los jóvenes. Y necesitan ahí tener un apoyo de gobierno, ¿no? Que pueda garantizar que ellos decían para qué es, ¿no? Pero puedan tener ese apoyo. Entonces, está generando este programa ALAS, es una de sus propuestas de campaña, que es un apoyo único, fuerte, ¿no? Para que los jóvenes podamos decidir en qué lo vamos a utilizar. La verdad es que yo pienso en ese programa y digo, claro, ¿por qué nadie se había planteado eso? Porque muchas veces pensamos en los jóvenes y pensamos, que creo que es muy importante, pero pensamos, por ejemplo, en educación universitaria, en educación preparatoria. Pero hay que pensar que las juventudes, híjole, van hasta los 29, 30 años, ¿no? Oficialmente a nivel nacional, en la Ciudad de México incluso hasta los 35 años, y realmente no teníamos un programa que garantizara que ellos iban a tener pues un apoyo de gobierno para que pudieran pues continuar, ¿no? Con sus proyectos y realmente poder desarrollarse en los primeros años que están encontrando trabajo, que están desarrollando su vida ya fuera de los estudios universitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me pareció muy importante. Otra muy importante, ¿no? Este programa de ALAS, porque, digo, este programa, perdóname, el de ALAS era el de los jóvenes. Este programa de los primeros 1,000 días de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que muchas veces las mamás, ¿no? Y un poco retomando el tema de cuidados, que ha sido muy importante cómo se ha generado un sistema de cuidados en Iztapalapa, que a mí me parece que se tiene que llevar a nivel nacional, ¿no? Es las mamás estén juntadas, estén casadas o sean madres solteras, muchas veces son quienes cargan con el cuidado de las hijas y los hijos. Y muchas veces pues no tienen las posibilidades económicas de poder dar todos los gastos que necesita un bebé, que además son muchísimos porque son los pañales, la comida, el biberón, lo que sea, ¿no? 10,000 cosas, ¿no? Y además los gastos de ella, etcétera, ¿no? Entonces, estos apoyos que están dando a los primeros 1,000 días de los bebés, por supuesto que van a ayudar a los bebés, pero sobre todo van a ayudar a las mamás, ¿no? Sobre todo van a ayudar a las mamás para que tengan ellas la posibilidad de, ¿cómo se llama? De solucionar estos gastos sin que tenga un impacto en el dinero que ellas tienen, pues para sus propias cosas, ¿no? Porque entonces ya no vamos a ver estos sacrificios, que además muchas veces son las mujeres madres las que los hacen, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está visibilizando pues muchas agendas que, si bien se había platicado de ellas, porque creo que el movimiento por los derechos de las mujeres lo había puesto mucho en la agenda, pero realmente no habíamos visto una solución de, bueno, ¿y qué va a hacer el gobierno para poder atender estas problemáticas, ¿no? Porque por supuesto que Clara entiende que el gobierno tiene una responsabilidad en este sentido, lo decía hace unos días, decía, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si un día las mujeres no hacen el trabajo de cuidados, ¿no? Porque creo que es un trabajo que muchas veces no se nota solamente cuando no se hace, ¿no? Pero si un día las mujeres, o digamos, a ver, durante una semana las mujeres no hacen trabajo de cuidados, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, no? Ah, bueno, que si hay enfermos o enfermas en la casa, pues no va a haber quien los atienda, ¿no? Que si llegan tarde del trabajo o de la escuela o tal, no va a haber quien haga la comida. Que si, etcétera, 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 que son trabajos que deberían de estar distribuidos entre todas las personas que conforman la familia o la comunidad, ¿no? Pero no se hacen, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el enfermo no puede ir a trabajar,
Que a los chicos se les hace tarde, entonces no pueden ir a la escuela. O sea, sí hay un impacto y sí hay un rezago que habría a nivel nacional si no hubiera quien hiciera este trabajo de cuidados. Entonces, por supuesto, tiene que haber una política de redistribución de las tareas entre la familia, pero también obligar al gobierno a que tome un espacio en estas tareas, ¿no? Porque entonces a partir de tener, por ejemplo, estos proyectos de las utopías, a partir de tener hospitales, a partir de tener casas de adultos mayores, a partir de tener, ¿cómo se llama? Lo que llamaban antes las estancias infantiles, pero bueno, espacios donde se pueda cuidar a los niños, ¿no? De 0 a 3 años, por ejemplo, ¿no? Lo que hacemos es quitarle, ¿no? Esta carga histórica que además ha sido injusta y desigual para las mujeres y permitir que ellas puedan desarrollarse profesionalmente, personalmente, en la misma magnitud y en la misma manera que los hombres, ¿no? Si no lo hacemos, estamos dejando a la mitad de la población detrás. Y yo creo que eso también es rezagar a nivel no solamente Ciudad de México, sino a nivel país a las mujeres. Entonces, estos proyectos que a mí me parece que además convierten a Clara en una mujer que, por supuesto, en 6 años podríamos ver compitiendo por la presidencia de la República, ¿no? Tienen que ser proyectos que se realicen en la Ciudad de México, por supuesto, de la mano con la doctora Claudia, que sé que va a ser nuestra próxima presidenta, pero también que podamos llevar a nivel nacional. Sí, me parece importantísimo porque, a ver, creo yo que hemos visto en estos 6 años muy importantes avances, ¿no? Digo, son muchísimos, pero yo te voy a recopilar algunos de los avances que me parecen más importantes, ¿no? Por ejemplo, el garantizar que los programas sociales estén a nivel constitucional y sean vistos como un derecho y no que sean pues un programa de clientelismo, un programa de casi de, porque eso era lo que hacían los políticos antes, extorsionar, ¿no? A la población a través de su voto para darles algo que tendría que ser obligatoriamente un derecho, un apoyo de gobierno, ¿no? Entonces, ese me parece importantísimo. ¿Qué más? Garantizar, por ejemplo, un aumento al salario mínimo, importantísimo porque durante muchísimo tiempo nos dijeron es que no puede haber aumento del salario mínimo porque entonces va a haber una inflación brutal, se nos va a caer el país, etcétera. Y ya vimos que todo eso es falso, ¿no? Que todo eso era pues una estrategia que tenían, ¿no? Para no darle justicia a la gente que todos los días se levanta bien temprano para salir a trabajar, ¿no? Que está echándole todos los kilos, ¿no? Y que no veían, ¿no? Retribuido pues ese esfuerzo que hacen, ¿no? Entonces, eso me parece importantísimo, romper con esos mitos, ¿no? Romper con el mito que decían que si le iba bien a los de arriba, entonces eso goteaba para los de abajo. Creo que la cuarta transformación ha logrado demostrar que le puede ir bien a todos, ¿no? Porque le está yendo bien a la gente de las comunidades más marginadas, ¿no? Porque, por ejemplo, han tenido un aumento del salario mínimo, porque le está yendo bien a las clases medias, porque se ha apoyado, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, porque hubo un gran apoyo de gobierno, por ejemplo, después de la pandemia para poder reactivar la economía, porque incluso a los empresarios les está yendo bien, ¿no? O sea, nosotros vemos la fuerza del peso, nosotros vemos la fuerza empresarial que han podido, por ejemplo, a través de las mejoras de seguridad. Yo lo pienso, por ejemplo, mucho en la ciudad, a nivel nacional, pero mucho en la Ciudad de México, ¿no? Las mejoras en la seguridad, ¿qué hacen? Eso permite que haya mucho mejor o mucho mayor inversión en la Ciudad de México, que estén seguros, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una serie de cosas que ha demostrado, primero, que no es cierto que gotee económicamente, ¿no? Pero segundo, que no es cierto que tenga que haber una desigualdad brutal, ¿no? Para que a unos les vaya bien y a otros les vaya mal, sino que nos puede ir bien a todos, ¿no? Entonces, creo que esas han sido algunas de las principales logros que se han tenido. Digo, ha habido muchos, muchos otros, pero me tardaría yo 4 programas en contarlos todos, ¿no? Ahora que sí hay retos, ¿no? Por supuesto, o sea, no vamos a decir, porque además, o sea, el otro día pensaba,
porque decían, es que no han arreglado tal y cual cosa, que siguen pendientes. Claro, porque si ya no hubiera pendientes, pues ¿para qué querríamos seguir, ¿no?, en el gobierno? No, por supuesto que hay pendientes y por supuesto que tenemos la solución, tenemos el diagnóstico, tenemos las propuestas para garantizar que se puedan ir resolviendo pues de manera ordenada esas problemáticas, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que ya están las propuestas allá afuera, tanto las de Claudia Sheinbaum como las de Clara Brigada, con estos 100 puntos, que además tenemos dos mujeres que se están coordinando para que estos puntos, decía Clara, ¿no?, que muchos de estos proyectos se construyeron de manera conjunta entre las dos. Entonces yo digo, lo mejor que nos podría pasar es tener a dos mujeres coordinadas tanto a nivel nacional como a nivel Ciudad de México para garantizar todos estos derechos para todas las personas, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es, hemos visto resultados en estos 6 años de gobierno, ¿no? Por supuesto que hay retos, pero tenemos dos mujeres que tienen todas las posibilidades porque tienen los resultados en los gobiernos que han tenido tanto a nivel Ciudad de México como en las dos alcaldías que han gobernado, Tlalpan y Iztapalapa, porque tienen una formación académica sólida. También me impresiona, Clara, el equipo del que se ha rodeado de especialistas. Es buenísimo. Incluso hay algunos grupos, fuimos hace unos días a una conferencia que se llama Ciudad sin Muros, me parece, ¿no? Donde hablaban del tema del agua, donde han hablado del tema, por ejemplo, en general del derecho a la ciudad. ¿Qué necesitas? Temas de transporte, temas de derecho al agua, temas de vivienda, todo tienen un diagnóstico ya muy puntual, ¿no? Y además que son dos mujeres que tienen una conciencia social importantísima, porque cada una desde los espacios en los que ha caminado, en los que ha trabajado, en los que ha generado acuerdos, en los que ha luchado, ¿no?, ha demostrado una mujer incansable, una mujer con muchas ganas de servir, y me parece que eso, a comparación de los otros proyectos que hay, se quedan muy cortos. La verdad es que se quedan muy, muy cortos, ¿no? Entonces, yo lo que llamaría a la gente es realmente a ir dando seguimiento, ¿no?, a lo que se va haciendo durante esta campaña. Yo les estoy compartiendo aquí un poco de lo que están proponiendo, pero que realmente ustedes se den a la tarea de poder buscar, se den a la tarea de poder investigar, ¿no? Si se convencen que puedan ustedes también ser promotoras y promotores, necesitamos, híjole, todo el apoyo porque creo que también, o sea, no solamente es el derecho al voto, que por supuesto es importantísimo, pero el derecho a la información, el derecho a saber que todas las personas, tanto del país como de la Ciudad de México, estén informadas de las dos grandes mujeres que tenemos compitiendo por este proyecto de la Cuarta Transformación, de sus proyectos, de la visión que se tiene de país, y que al final, pues estas dos mujeres que quieren ser nuestras gobernantes están proponiendo, y que ustedes también se vuelvan promotores. Lo hicimos con Andrés Manuel en 2018. ¿Qué decía Andrés Manuel? Decía, comenzamos a 10 personas y digámosle que comenzan a 10 personas y con eso vamos a arrasar. Necesitamos arrasar porque más, te quiero decir, necesitamos también plan C, ¿no? Necesitamos que en los congresos haya 2/3 partes para garantizar que, por ejemplo, en segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel, en este trienio, hubo importantísimas reformas, propuestas de reformas, que desafortunadamente, porque no tuvimos mayoría calificada, fueron rezagadas. Y lo estoy pensando a nivel federal como a nivel Ciudad de México, ¿no? O sea, a nivel federal, pues por ejemplo, el tema de la reforma energética, importantísimo para garantizar el acceso a la energía eléctrica, ¿no? El tema, por ejemplo, de el Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, que hoy, a ver, ojo, si hoy tenemos políticas y políticos que no nos gustan, ¿no?, porque han estado involucrados en actos de corrupción, etcétera, es en gran medida porque tenemos un Poder Judicial muy corrupto, ¿no? Y mientras nosotros no tengamos como gente, como pueblo, las herramientas en la mano para poder votarlos y escoger pues quién nos va a representar en el Poder Judicial y va a hacer que se cumpla la ley, ¿no?, no vamos a poder solucionar eso, ¿no? La reducción de costos del partido. Yo estoy viendo de verdad, sobre todo aquí en la Ciudad de México, la cantidad tan brutal, ¿no?, de dinero que está gastando un señor, ¿no?, que además me ha tocado conocer, porque me ha tocado ser gobernada por él. Yo les puedo decir, es una cosa terrible, ¿no? Y está gastando mucho dinero y uno dice, ¿de dónde está saliendo ese dinero?
¿no? Entonces tiene que haber una reducción también al dinero que tienen los partidos políticos, porque me parece que mucho más importante que estar desplegando todos estos espectaculares y 10,000 cosas, lo importante es que hicieran trabajo con la gente. Porque yo les puedo decir que mis vecinas y vecinos jamás los fueron a visitar estas personas que hoy quieren llegar a la jefatura de gobierno, ¿no? Entonces, eso a nivel federal. A nivel local tuvimos cosas como Ernestina Godoy, ¿no? Que no hubiera la ratificación de Ernestina Godoy. ¿Por qué? Porque fue la mujer que se atrevió, ¿no?, a empezar a perseguir la corrupción inmobiliaria. A empezar a decir, bueno, fueron estos funcionarios de esta alcaldía en particular, que se llama Benito Juárez, ¿no?, quienes estuvieron involucrados en esta red de corrupción, y no nos vamos a dejar porque era un tema que venían denunciando los vecinos desde muchísimos años atrás. Muchísimos. O sea, desde antes de 2017, porque en 2017 les quiero decir, la alcaldía Benito Juárez fue donde más edificios nuevos se cayeron por el cártel inmobiliario. Edificios que no llevaban ni 9 meses de haberse inaugurado y donde perdieron la vida las personas y donde perdieron los hogares las personas. Y no se había hecho nada hasta que llegó Ernestina Godoy y dijo, ya estuvo bueno. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Cuando viene la ratificación, se ponen de acuerdo panistas, priistas, perredistas, ¿no?, para votarle en contra. Y entonces ahí creo que tenemos una responsabilidad fuertísima. Si estamos viendo que hay gente valiente, ¿no?, que se está echando el tiro, porque eso es lo que está haciendo Ernestina, echándose el tiro, trabajando como tendrían que hacer todos los servidores públicos para garantizar justicia para la gente. Si vemos que hay gente que está buscando representar de manera correcta los derechos de las personas que en México trabajan, los derechos de las familias mexicanas, etcétera. Bueno, pues entonces vamos a hacer equipo masivo. Son 90 días que se tienen de campaña en el proceso federal, 60 días que se tienen de proceso local. Vamos a hacerle un espacio, ¿no?, a poder promover este gran proyecto, porque si después de esos 60 días tenemos una mayoría arrasadora con el proyecto de la Cuarta Transformación, durante 6 años nos va a resolver muchísimos problemas. Hola, soy Camila Martínez y quiero invitarlas a todas y a todos a ver La 4TV.